Dios bendiga una vez más. La paz de Cristo sea con todos y que la gracia, el amor y la misericordia del Dios eterno esté siempre con nosotros y que sea Él en la vida de cada uno de nosotros, proporcionando la, proporcionando de parte de Él aquella paz interior, porque a paz nos ha llamado el Señor. Así que es necesario, hermanos, estemos en esa armonía espiritual, en esa paz continua, tratando de pacificar a aquellos con los que nosotros nos podemos enojar día con día. Así que bienaventurados los pacificadores, aquellos que retienen el evangelio y que no se enojan por nada, porque han descubierto de que Cristo los mueve, que el cristiano no se puede enojar. Airaos, pero no pequéis, dice un versículo del apóstol Pablo, pero lo está diciendo en el sentido espiritual de que el cristiano no se enoja. En la carne todos somos por naturaleza pecaminosos. Así que Dios bendiga en esta hora y estamos contentos porque Dios nos ha siempre guiado a través de la palabra y porque Él nos está guiando en su inmenso amor, en su sabiduría espiritual y en lo que es la realidad de esta tierra y del reino de los cielos, la verdad de que estamos aquí de paso, somos peregrinos y que no existe nada fuera de Cristo que sea verdadero, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más camino, no hay fuera de Cristo, todo es mentira. Así que eso es lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo de parte de Él. Y quiero compartir con ustedes rápidamente en este tiempo, saludando de antemano a las iglesias que están en la dispersión, a la iglesia de North Carolina, de Sur Carolina, el hermano José Aguirre, el hermano Ricardo, Rigoberto, y a la iglesia que está aquí con el hermano Rubén, el pastor Rubén de Apóstoles, Iglesia de Restauración Apostólica, y a los del nombre de Jesús, y a los amigos y hermanos también que comparten otra fe, sea para ellos también paz y gozo en la armonía de nuestro Padre eterno, el único Dios verdadero. Y quiero compartir en este tiempo esta palabra que Él nos ha suministrado, que es un pueblo para su nombre. Y estoy meditando, estoy tratando la manera de llevarlo a cabo de unos 2 días. Tengo una semana de estar meditando en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, es el tiempo de Él y ahora pues vamos a realizarlo, vamos a tratar la manera de compartirlo. Somos la iglesia del nombre de Jesús, así como está atrás en mi pantalla de esta televisión, la iglesia que está en su casa, según Romanos 16:5, Hechos 10:2, Colosenses, y está Pablo siempre diciendo saludos a la iglesia de Peneto, la iglesia de Priscila y Aquilas, que está en su casa. Y eso es lo que tratamos nosotros, la manera de siempre edificarnos en los hogares, y Dios nos está regalando ese favor de que estamos compartiendo. Anoche estuvimos con los hermanos, hermano René, hermana Raquel, el hermano José, Reinaldo, el hermano Raúl, el hermano también Marcos, nuestra hermana Alba, y estamos contentos porque estamos bendecidos. A sus familias también, que la paz sea con ellos y que el Dios Todopoderoso y Eterno siga bendiciendo a estos siervos de Dios, a estos hombres que se han puesto en la brecha, y que eso es lo que el Señor Jesús dijo: oren para que el Padre mande obreros, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este canal, sellados en la verdad por Jesús. No somos 100% una iglesia virtual, sino que somos la iglesia que está en su casa y estamos tratando de dar testimonio del Evangelio eterno.
Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo pues siempre esté a la vanguardia de su evangelio, no siguiendo tradiciones de hombres, no siguiendo fábulas artificiosas, sino leyendo la escritura como el Señor la explicó y la transmitió a sus discípulos. Así que en este tiempo vamos a darle la gloria y la honra a Él después de haber orado, dedicado una alabanza también. Y vamos a dar inicio a este tema que Dios siempre ha querido un pueblo para sí, para su nombre. Y eso es lo que la iglesia del nombre de Jesús tiene que saber, así como otros hermanos que todavía están en el proceso de la revelación, porque el Evangelio es por revelación. Cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo. Entonces la revelación de lo alto, de lo sublime, de lo eterno, de lo que está allá, desde su trono, Él está suministrando esa sabiduría espiritual. Queremos que Dios siempre esté con nosotros de esa forma, compartiendo el Evangelio eterno para salvación de las almas y que podamos todos un día vivir en esa unidad de fe para poder alcanzar la plenitud de aquel varón perfecto que es Jesucristo de Nazaret, el que murió y resucitó y está sentado en la diestra de Dios. Así que hermanos, paz y gracia y bendición. Voy a empezar con este tema, un pueblo para su nombre, esperando que sea de bendición para muchos y que sea para Él siempre la gloria y la honra. Voy a citar de antemano como fundamento las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, lo pueden anotar, Gálatas capítulo 1, versículo 8, en donde dice, si yo o un ángel del cielo, si nosotros o un ángel del cielo, dice, predica otro evangelio del que se nos ha enseñado, del que se nos ha adoctrinado desde el principio, desde Génesis, si alguien viene y no predica este evangelio eterno, dice que está bajo maldición, sea anatema, sea maldito. Y eso es lo que el apóstol pues ha aprendido y él pues deja esta palabra a través del Espíritu que fue inspirado, el Espíritu de Dios. Y dice que si alguno dice predica otro evangelio, sea anatema, otra enseñanza. Y también en Timoteo, él le dice a Timoteo, si alguno enseña y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Su cuerpo, su mente, su corazón se ha extraviado prácticamente de la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener como fundamento. Tenemos que respetar el Evangelio y llevarlo con lo que es la enseñanza, la doctrina. Sabemos que todo el mundo religioso, todos los cristianos que profesan una fe y que han leído la Biblia, tienen que saber los principios bíblicos y básicos, fundamentales, porque la doctrina se conforma de varios versículos, de 2 libros o 3 libros que coinciden con ese mismo tema y con esa misma línea de evangelización, de las buenas nuevas, de salvación. 2 versículos, 3 versículos son testimonio y son verdaderos y no hay por qué oponerse a esa verdad. Si nos oponemos a la doctrina que es conforme a la piedad, porque esta doctrina es para salvación eterna, no es para vivir aquí en la tierra todos felices. El Evangelio es para ir al cielo, es un camino al cielo. La doctrina, la enseñanza de Cristo es para subir allá con el Eterno en un nuevo cuerpo, en un cuerpo incorruptible, en una eternidad santa, en donde no va a existir el pecado ni la muerte. Y ese es el propósito de que Jesucristo nos lleva de su mano en este Evangelio eterno para poder nosotros ser guiados a través de Él. Y por eso Él siempre quiso un pueblo para su nombre. Así que vamos a meditar en este tema, un pueblo para su nombre. Para empezar vamos a leer Isaías
Si pueden ustedes acompañarme con sus Biblias a través de este camino que vamos a navegar ahorita, sería bueno pues que estuviéramos en esta verdad, en esta oportunidad. Vamos a leer Isaías capítulo 9, en donde está la profecía, porque él siempre quiso un pueblo para su nombre. Voy a leer, tengo enfrente de mí aquí la computadora, está un poco lejos de mi vista, de los lentes, pero vamos a hacer lo posible de que vayamos guiándonos. Dice Isaías, repito, capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, en donde encontramos la profecía de nuestro Señor Jesús. El profeta Isaías lo declaró por palabra del Dios eterno, que es el mismo Señor Jesús, reencarnado. Así que vamos a leer, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús, Rey eterno, el soberano de los reyes, en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre que se ha dado bajo el cielo y la tierra, el único nombre que ha sido reconocido a los hombres aquí en la tierra, en el que nosotros los hombres de esta tierra vamos a poder ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, sino que solamente ese nombre que está escrito en la palabra del Señor y que Dios se manifestó así, dando este mensaje para que su pueblo conociera su nombre. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9, versículo 6, está en la pantalla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está él dando ya este anuncio de que viene un príncipe, un Padre eterno, pero que van a ser de una virgen. Dice, porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cuando Mateo 28, dice, vamos a ir a Mateo, síganme en sus Biblias, el último capítulo de Mateo, capítulo 28, versículo del 17, para tener un contexto. Dice la palabra del Señor de esta forma, en Mateo capítulo 17 en adelante. Dice, cuando los discípulos vieron a Jesús, dice, le vieron y le adoraron, se postraron de rodillas, le adoraron, porque así se adora al Dios Todopoderoso, al único Dios eterno. Así se postra uno de rodillas y dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban de que si era lo que estaban viendo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Y Isaías está hablando que el principado sobre su hombro, él trae sobre su hombro esa plenitud, ese dominio, ese control. Entonces dice que toda potestad me es dada, dice, por tanto, por lo que él ha adquirido, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo encontramos de que dice, bautizándolos en el nombre. Dice, en el nombre, él requiere de un nombre. Entonces, después él dice, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No estoy hablando del bautismo específicamente, pero estoy hablando del nombre del Señor Jesús, de el Dios Todopoderoso, el único, el que vino, que Dios se manifestó en carne, dijo el apóstol Pablo. Es indiscutible, no hay por qué poner otro análisis, otra exégesis, no hay por qué estar indagando acerca de que si Dios fue manifestado en carne, o si son tres, o si dos, o uno.
Uno es la plenitud, uno es la verdad, porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Entonces dijo, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Después de que él les explica que toda potestad, todo dominio, todo control, toda autoridad, toda exousia, todo dunamis, se me ha sido otorgado, dice el Señor Jesús. Ángeles y principados, demonios, personas, la humanidad, el sistema ecológico, los peces del mar, todo dominio, todo control, toda criatura que se mueve en esta tierra, todo ser viviente, está bajo el dominio y el control del único Dios eterno. Eso está diciendo Mateo 28:19. Después dice, vamos a ver el versículo 20, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ya había una lista de ordenanzas. Jesucristo había andado con ellos 3 años, y es imposible que una persona que profesa un evangelio en 3 años no vaya a aprender algo. 3 años y medio. El discipulado tiene que ser efectivo. Si un hombre o una mujer ya lleva 1 año en una iglesia y no aprende nada, es porque verdaderamente no le interesa el evangelio. No es que el demonio la tenga atada y le haya puesto una toalla en los ojos. No, es porque ella se rehúsa. Es una persona que se rehúsa a aprender, a querer estar en este ámbito de lo que es la verdad, de la vida, porque eso es eso es lo que existe, eso es lo que es, eso es lo que se ha manifestado aquí en la tierra y en el cielo. Dependemos de un Padre creador, de un Padre que nos guía a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que todo el mundo cristiano tiene que saber, de que si ya están en una iglesia, sentados en una banca, dice el Señor Jesús, enséñenles a los demás que guarden todas las cosas que yo les he mandado que hagan. Y yo estoy aquí con ustedes, que a través de su Espíritu Santo, Él está siempre con nosotros, dice, dentro de nosotros todos los días. No es de que yo voy a ir a la iglesia y allá yo voy a clamar para que venga. Damos la bienvenida, dice, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, Él ya está, dice, yo estoy aquí con vosotros todos los días. Entonces tenemos que ir viendo cómo es que el Señor Jesús ha enseñado su evangelio. Entonces ya vimos que se le dio un principado. Isaías dice de que un dominio está sobre su hombro, y él lo reafirma cuando ya él está en su ministerio. Entonces, y él sigue hablando. Entonces voy a hablar del bautismo. Entonces él viene y dice, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él primero dice, bautícenlos en el nombre. Entonces, hubiese él mejor dicho, no, bautícenlos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si nosotros quitamos el nombre, entonces diría en el Padre, el Hijo. Pero él dice, bautícenlos en el nombre. Entonces requiere de un nombre, requiere de que estemos en esa enseñanza correcta. Entonces viene él y dice, vayan y bautícenlos. Ahora, ¿por qué estamos hablando del bautismo y del nombre? Porque siempre Él quiso un pueblo para sí, porque Él siempre estuvo interesado en que su pueblo sea fiel a Él, que tenga esa perspectiva de lo que es el reino, porque así dice el Evangelio, que Él vino y el reino de los cielos se acercó a nosotros. Entonces, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús? Si Él dijo en Mateo, vayan y bautícenlos, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre. Entonces, sí, los discípulos en Hechos, voy a citar Hechos para que veamos lo que Pedro hizo, la gran trastada, por decirlo así. Hechos capítulo 2, versículo 38.
Entonces veamos qué es lo que hizo Pedro. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante. Veamos. Dice, Hechos capítulo 2, del, capítulo 38 en adelante. Dice, voy a leer desde el 37. Al oír esto se compungieron de corazón cuando Pedro les explica que mataron a Jesucristo, a los israelitas, a los judíos, a los de la tribu de no sé quién. Ya se estaban dispersando las tribus, estaban desapareciendo. Y les dice Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces viene Pedro y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Dios sigue llamando a su pueblo. Dios está interesado en un pueblo para su nombre. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿y por qué Mateo aconseja de que bauticen en el nombre de Jesús? Y veo yo de que la Biblia no registra que los discípulos, que haya una persona bíblicamente bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo esta fórmula bautismal, que es la que está en los diplomas cuando se le entregan a los bautizados, y ya ustedes conocen esa doctrina. Entonces viene el apóstol Pedro, como repito, fue una trastada, fue algo que él desobedeció totalmente al Señor. ¿Y por qué ellos? Entonces, si nosotros como iglesia, lo que profesamos X doctrina, si nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro y los discípulos y los apóstoles y Pablo y Bernabé y Cefas, Esteban, Felipe, todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces, es una gran desobediencia lo que ellos hicieron. Y nosotros aquí, los pastores, los líderes, sí tenemos la verdad. Nosotros, aquellos que están bautizando en la fórmula bautismal en nombre del Padre, entonces ellos sí tienen la verdad. Eso es lo que yo estoy viendo. Y los apóstoles, ellos están en un engaño entonces. Pero Jesucristo dijo, mira Pedro, vamos a citar Mateo 16, 18. Siempre vamos a ir buscando que Dios siempre quería tener un pueblo para su nombre. No se trata solamente de bautizar, porque sí es una entrada. El bautismo es una entrada hacia el reino. Eso es indiscutible, así es como debe de ser. Tú le dices a Pedro en Mateo 16, versículo 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Lo identifica. Yo también te digo que tú eres el pastor fulano. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces ya estás dando un fundamento. Y a ti te daré, al pastor, a ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y a todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero veamos de que Pedro es el que se le otorga, el que se le da las llaves. Entonces, cuando esto sucede, Jesucristo está discipulándolos a ellos. Jesucristo está con ellos, es el Mateo 16, 19. Ya había llegado Nicodemo también a preguntarle a Jesús y
y como él dijo, a ustedes ya no son mis consiervos, sino que son mis amigos, porque yo ya les he contado les estoy diciendo todo lo referente al reino y a todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, Pedro se dio cuenta de esa entrevista que tuvo Nicodemo, ¿verdad? Con el Señor Jesús que llegó de noche. Y ahí le dice a Nicodemo, te es necesario que, que nazcas de nuevo y que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Entonces, ¿qué sucede con que no puedo entrar? O sea, que hay una puerta de entrada y hay una llave, hay algo que nos va a permitir entrar a ese reino. Y él mismo dice, procurad entrar por la puerta. Entonces estamos viendo de que el Señor Jesús está interesado en, en dar esa verdad a todos los discípulos. Voy a poner el conector de la computer y la batería se está agotando. Veamos. Sí, entonces, como les continúo diciendo, se le entregan las llaves a Pedro y Pedro viene cuando Jesús se va, que les da la fórmula de cómo bautizar y Pedro entiende que es en el nombre de él. Siempre Dios desde Génesis siempre ha querido un pueblo para su nombre, no está él interesado en, en logotipos o en enseñanzas de hombres que a mí se me ocurrió esto, no. Pedro fue obediente hasta morir. El apóstol Juan fue obediente hasta morir. Siempre defendieron el evangelio conforme el Señor Jesús se lo enseñó. Nunca desobedecieron, nunca cometieron un error en el sentido del bautismo y de la doctrina. Sí, Pedro anduvo ahí comiendo con gentiles y con no sé qué, y Pablo llega y lo regaña y siempre es cuestión de, de convivencia en este mundo, en esta tierra, es convivir con los demás en medio de este mundo pecador. Entonces, pero Pedro, conforme a la doctrina, creo que fue bien claro, dice la Escritura, que cuando Pedro caminaba se sanaban los enfermos, porque se le dio a Pedro ese gran privilegio, pues. Si él cometió un error al bautizar en el nombre de Jesús, porque el Señor lo seguía acompañando. Y eso es lo que hoy no sucede con los siervos. Ahora nadie pasa y la sombra va a sanar a alguien. Y está vigente, el poder del Señor está vigente, el Señor es el mismo, el Dios eterno, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. El poder de Él no se ha limitado a nadie, el poder de Él está activo y todos pueden ejercerlo siempre y cuando haya una búsqueda profunda y Dios esté de acuerdo con aquel siervo. Así que no limitemos al Señor diciendo de que no, que solo los apóstoles. Entonces el Evangelio no sería verdad si estuviéramos nosotros ya con limitaciones acerca del poder del Espíritu de Dios, del poder de Él, de sanar, de, de estar en esa verdad. Voy a continuar. Cuando a Pedro se le entregan las llaves, se le entregó la forma de cómo iba a bautizar, él entendió el Evangelio. Y los discípulos, Felipe, repito, todos hicieron lo mismo. No registra la Biblia ninguna persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yeshua Hamashia, Yahweh, Jehová, Yahvé, como quiera llamarle. Así sea para él la gloria y la honra. Entonces Jesús está siempre interesado en un pueblo para su nombre y voy a entregar otro testimonio en Hechos capítulo 10, en donde Pedro sigue hablando del bautismo. Hechos capítulo 10, para ir dando testimonio. Hechos capítulo 10, veamos, hasta aquí. Hechos, ahora vamos a capítulo 10, después versículo 47. Veamos.
Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. ¿Sí tiene? Veamos, quiero ver. Gloria a Dios. Hechos 10, o estoy en Mateo. Mateo, Hechos. Gloria a Dios. Veamos, oh, tenía que hacer esto. Tenía que eliminar esto. Ahora sí. Gloria a Dios. Se lo voy a leer desde la Biblia porque estoy viendo de que se me ha interferido. Bueno, voy a volver a ponerlo. Gloria a Dios. Se lo voy a leer desde la Biblia. Dice el Señor Jesús en Hechos, a través del Espíritu, que fueron guiados los apóstoles. Hechos capítulo 10, versículo 47. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare por algunos días. Le rogaron a Pedro para que él se quedara unos días con ellos. Entonces estamos viendo cómo el apostolado, los discípulos del Señor Jesús, estaban bautizando en el nombre de Él. Entonces, estamos viendo de que el Señor, pues, el Señor siempre estuvo dando testimonio, ¿verdad? En el discipulado. Y eso es lo que nosotros tenemos que también, pues, estar en esa obediencia, en esa doctrina. Repito, la doctrina tiene que ser llevada a cabo con lo que es el principio bíblico. 2 versículos, 3 versículos, 2 libros son doctrina. Ahora, después de ver este tema del bautismo, voy a ver, tenemos la señal baja. Después de ver que Pedro se le entregan las llaves y ellos bautizan en el nombre de Jesucristo, porque él siempre quiso un pueblo para su nombre. Entonces, Pablo también se bautiza. Pablo encuentra a unos hermanos. Pablo encuentra a unos hermanos. Creo que se me fue el internet. Veamos otra vez. Lo voy a leer. Hechos, capítulo 19. Estamos dando testimonio a lo que es el Evangelio, el apostolado. Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Espero que tengan sus Biblias. Estamos leyendo Reina Valera. Dice, entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Entonces, estos discípulos, cuando oyeron que Pablo les explica el Evangelio, así como estamos ahorita hablando de un pueblo para su nombre,
Dijo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, el bautismo, amén. El bautismo es en el nombre del Señor Jesús, como registra la Escritura. Ahora voy a cortar un poco, porque hubo un concilio también en Jerusalén, y ahí es donde el apóstol Esteban, vamos a ir a Hechos, siempre aquí mismo en Hechos, voy a leer capítulo 15, Hechos capítulo 15, dice la Escritura, voy a poner aquí proyector, dice la Escritura en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 17. Hay un concilio en Jerusalén y ahí se convocan todas las eminencias, los discípulos, los del Sanedrín, los que existían en ese tiempo, los grandes rabinos, y hacen una gran reunión de cuerpo oficial, de líderes, y ya ustedes saben cómo es el asunto. Entonces, dice, voy a leer, acortar un poco al versículo 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, dice el apóstol Pablo, lo que están predicando en este momento, en este tiempo. Entonces dice, entonces toda la multitud hizo silencio, se calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, estaba Bernabé y Pablo. Entonces, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, entre la nueva gente que iba a ser llevada. No estamos hablando del pueblo de Israel, sino de los gentiles. Entonces, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Repito el versículo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces el Señor Jesús siempre está interesado, el Dios Todopoderoso, en un pueblo para su nombre. No estemos nosotros pensando de que el cristianismo está basado solamente en cómo nos bautizamos, en un arrepentimiento, sino que es una carrera que hay que seguir. El cristianismo, la doctrina, la perseverancia está fundada en que Él quiere un pueblo para su nombre. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, en donde les quiero compartir este punto bien importante para la Iglesia de Cristo, para aquellos amigos y familia que todavía están pues ellos en esa mente de que cómo es que nosotros tenemos que estar meditando y estando nosotros, cómo es que vamos a estar siguiendo la doctrina correcta, siguiendo el evangelio verdadero. Entonces he encontrado aquí, porque el Señor es bueno en misericordia, en donde dice, les leo, dice, cuando el Señor Dios te haya, dice, introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Fereceo, etcétera, etcétera, a todas las naciones, dice el Señor, y las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, le dice al pueblo de Israel, y dice, y las destruirás de todo, no harás con ellas alianza. O sea, el Dios está interesado en que su iglesia, hermanos, esté apartada totalmente del mundo de donde nosotros éramos antes.
Si no, ¿qué caso tiene? Pues que sigamos un evangelio en donde nosotros vamos a estar siempre haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Es bien complicado pensar en que hay una doctrina, en que hay una enseñanza, en que hay gente pues de que no acepta una santificación, una santidad que viene de nuestro Dios eterno. De eso habla el Evangelio y estar apartados para el Señor es lo que Él quiere de sus hijos. Entonces, cuando dice aquí que yo te voy a entregar, dice en tu mano a todas estas naciones, pero hay una condición. O sea, Él da la victoria a su pueblo, a su iglesia, a la familia. ¿Va? O sea, sí, te voy a complacer en esto. Yo sé que necesitas esto, pero es a cambio de algo también. O sea, no pensemos en que ya porque entramos a la iglesia todo es color de rosa. Dios está interesado en un pueblo fiel, no en un cristiano infiel que se revuelca o se mezcla todavía pues en ese mundo en donde Él lo ha rescatado. ¿Verdad? Eso es lo que Él quiere. Entonces dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, todo harás dice, no harás alianza, versículo 2, no harás alianzas ni tendrás, dice, de ellas misericordia, le dice al pueblo. No emparentarás, versículo 3 dice de Deuteronomio 7, capítulo 3, versículo 3, perdón, dice, no emparentarás, no vas a hacer familia con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, Dios está interesado en que no estemos en la misma situación. Yo sé que tenemos familia y sé que hay primos, primas, pero Él está interesado en que nosotros seamos un pueblo para Él, una iglesia pura, que no andemos en las mismas cosas, pero está bien complicado porque el mundo, el cristiano de estos tiempos, está basado en que en su propia mente, en su propio conocimiento, y como él dice que él se imagina y él piensa y dice, no, yo no puedo, bueno, cae en su propia sabiduría, no es la sabiduría del Dios eterno. Dios es radical, él dice directamente, no quiero que des tu hija a estos vagos, no quiero que estés con esta gente pecaminosa, no vas a hacer alianza ya, no más, porque dice, sigo leyendo, ¿por qué no quiere él que los hijos de los pastores, los hijos de los cristianos de su pueblo, porque él no quiere que se involucren más pues en esta pandilla de vagos que andan ahí en fiestas? ¿Por qué dice eso él? Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Esa es la verdad de lo que Dios quiere. Por eso él quiere un pueblo fiel a su nombre, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a quienes, dice, a otros dioses ajenos, y el furor del Señor va a caer, va a descender sobre vosotros y te va a destruir pronto. O sea, Dios es amor, amor. La iglesia quiere predicar siempre amor, amor, pero Dios es así, radical, de raíz. No quiero y no quiero, punto. Pero los cristianos, oh sí, soy gran siervo de Dios, me voy para la playa, me voy esto y ando compartiendo, no, porque hoy la iglesia aquí, la iglesia allá, que todo el tiempo lo mismo. Eso es lo que decimos nosotros algunas veces. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos un pueblo fiel a Él. Entonces dice el apóstol, como el Deuteronomio ya leímos, y el apóstol dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice, esto concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Estamos en Hechos capítulo 15, vamos a ponerlo para dar testimonio. Hechos capítulo 15, veamos si lo podemos poner aquí. Hechos, voy a ver, aquí Hechos, Malaquías, Nuevo Testamento, después de está Hechos capítulo 15, del 14 en adelante. 14 en adelante.
Dice, Simón ha contado, entonces aquí viene y cita el Antiguo Testamento. Con las palabras de los profetas, dice, esto concuerda con las palabras de los profetas. Después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo, dice, de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice el Señor, el resto de los hombres, dice, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Él está interesado en que tener un pueblo para su nombre. Entonces no se trata solamente, hermanos, de estar en una doctrina que nos creemos nosotros que estamos en la verdad y estamos en un engaño. Estamos siguiendo doctrinas de hombres. Sí, sin querer, como dijo el Chapulín, sin querer queriendo, estamos caminando sobre doctrinas que otros han enseñado. Y la doctrina que el Señor Jesús quiere es que seamos un pueblo para su nombre. Está en Deuteronomio, ya lo leímos, y es necesario que estemos en esa verdad. Es necesario que meditemos en que si somos o no somos un pueblo de Él, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Eterno, de Elohim, Adonai, como le quieran llamar, el Señor es uno y el Señor está interesado en un pueblo para su nombre, para Él, para que, para que lo alaben a Él. Entonces vamos a una pequeña paréntesis. Voy a explicar algo, decirles de que aquí en la tierra los padres de familia son los que heredamos el apellido a la familia. En mi caso, ¿verdad? Se le da el apellido, todos sabemos, a la esposa. Fulano de tal lleva el apellido del esposo. Después los hijos nacen en el matrimonio, se le da el apellido a los hijos. Y así viene la generación de los hombres en esta tierra. Y todos venimos y somos orgullosos de ese apellido, defendemos ese apellido a costa de todo. Y estamos en ese ambiente, en ese ámbito de que fulano de tal, y así nos han dado nuestros documentos, y así vivimos. Tenemos un apellido, un nombre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo también está interesado en que su pueblo tenga su nombre. Entonces, ¿por qué es que la palabra del Señor dice, y todos aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesús serán salvos? ¿Cómo es que ese versículo se ha entendido? ¿O cómo es que el Evangelio pues ha sido llevado? Y eso es lo que yo estoy tratando de tener este sentir en el Espíritu del Señor, porque solo hay una forma cuando el hombre aquí en la tierra va a decir ese nombre, en el nombre de Jesús, y es únicamente en el bautismo. Porque cuando el Señor venga, está escrito de que dice que todos, dice, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Toda lengua, o sea, los mudos, todos van a hablar y todos van a gritar, el Señor viene y el Señor, Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando ese momento llegue, es necesario que sepamos si somos su pueblo o no somos su pueblo, porque Él está interesado en un pueblo para su nombre. Y si en el bautismo no se dice el nombre, no se dice al apóstol Pablo, le dijo a Ananías, vamos a leerlo, está en Hechos 9, creo, vamos a ir, se los voy a poner aquí en la pantalla, Hechos capítulo 9, en donde el apóstol, versículo, Hechos capítulo 9, versículo del 10, dice, vamos a ver, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo, estoy en el 15,
Hechos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. Gloria a Dios. Dice, a este oían atentamente todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Hechos capítulo 9. No, puse el 8. Veamos, Hechos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. Aquí está cuando Pablo se le da la orden. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado, dice, Ananías, a quien el Señor Jesucristo dijo en visión, le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete, dice, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, dice, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces, y aún aquí tiene autoridad, está hablando de Pablo, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Allí está la doctrina del nombre de Jesús. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Entonces Ananías le está explicando al Señor, mira, no quiero ir porque este hombre es malo y que no se queda. Le pone una excusa y el Señor le dice, no, ve, porque instrumento me es para que lleve mi nombre. Eso es lo que tenemos que saber, hermano, que el nombre del Señor Jesús tiene que estar en nuestra sangre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante, dice, recibió al instante la vista y levantándose se bautizó. Entonces estamos viendo cómo Ananías, el profeta de ese tiempo, va donde Pablo por recomendación, por orden del Señor Jesús. Y eso es lo que mucho pueblo no va a aceptar, de que somos un pueblo para su nombre. Entonces, eso es lo que él siempre buscó. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los he buscado a ustedes, yo los he escogido a ustedes, pero no porque ustedes sean la gran cosa. Ustedes eran un pueblo más insignificante, pero yo los escogí a ustedes por amor. Por eso el Señor está interesado en un pueblo para su nombre. Deuteronomio 7, del 1 en adelante, habla de eso, de que Él quería un pueblo. Él siempre está interesado en una nación santa, en un pueblo adquirido, en un sacerdocio, no en una gente de que hoy es cristiana y mañana no es. Una gente que profesa un cristianismo, pero que se rehúsan a gritar su nombre en las aguas, se rehúsan a decir la verdad de lo que está escrito. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Vamos a leer, para ir terminando, Isaías 43.
Isaías, vamos a leerlo, vamos a ver aquí en esta Biblia, Isaías 43, en donde está lo que el Señor quiere que sepamos en esta oportunidad. Isaías capítulo 43. 43. Gloria a Dios. Estoy muy pequeñito los números. Isaías 43. Rectificando. 43, ahí está. Y el versículo del 6 en adelante. Para ir terminando, con esto vamos a ir terminando. Que Dios siempre quiso un pueblo para su nombre, y eso es lo que tenemos que nosotros saber como iglesia. Dice el Señor, diré al norte, da acá, y al sur, dice, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dice, tráemelos, mándamelos. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces el Señor ya tenía un pueblo. Estamos hablando de Isaías. El Señor ya tenía un pueblo y le dice al mundo, a Egipto, al paganismo, dice, diré al norte, da acá, al norte dame mis hijos, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas. La iglesia, ¿verdad? El nombre, trae de lejos mis hijas y mis hijos de los confines de la tierra. ¿A quiénes? ¿Por qué Él los llama? Todos los llamados de mi nombre. Todos tenemos que tener el nombre del Señor Jesús. Para gloria mía, porque esa es la gloria del Señor Jesús, que nosotros defendamos, no porque Él necesite de nosotros que peleemos por Él, sino porque en nuestro corazón defendamos ese amor de lo que es el Evangelio. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice para gloria mía. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? En el nuevo pacto, cuando Él derrama su sangre, nace una iglesia, nace un pueblo santo. Ya no viene a ser un pueblo por circuncisión, ya no es un pueblo que Él quiere traer, porque el pacto antiguo fue un pacto que el pueblo de Él no quiso y quebrantaron mi pacto. Por eso yo los deseché, dice el Señor, y cambié. Dice, aquella Israel infiel, yo le di carta de repudio porque se prostituyó y no le bastó a ella, sino que miró su hermana, la Judá, y también fornicó. Entonces eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces Dios dijo, no, no más. Voy a tener que ir yo personalmente por esta causa, porque blasfemaban el nombre del Señor Jesús, del Señor Dios Todopoderoso. Él no se dio a conocer como con un nombre específico. Él no se llama Jehová, sino que es el gran yo soy, que quiere decir el principio y el fin, el eterno, el Dios Todopoderoso, el yo soy. Yod, Het, Bad, Het, no sé cómo se pronuncia, pero así dicen, el Pentateuco. ¿Cómo se llama? Las 4 sílabas. Entonces, el Señor dice, no, porque blasfema mi nombre, por esta causa yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Entonces viene y Pablo dice, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en su carta. Y ahora viene él y Isaías dice, entregame mis hijos y mis hijas. Dice, a los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé. Entonces, cuando Jesús muere, nace la iglesia de Él, nace aquella novia que Él quiere, con la que Él se va a casar, con aquella que repudió, le dio carta, pero hoy tuvo que morir para volverla a tomar.
porque Él está interesado en darle su nombre a aquella novia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que el cristianismo no está basado en una tradición, en una religión que vamos a profesar. Tenemos que seguir los versículos, la doctrina, dice 3, 4 versículos son doctrina, 2 libros, he citado los libros para que tengamos esa luz y no estemos basados en lo que yo he querido venir a decirles en mi mente. No, ahí está escrito, no lo estoy inventando, ahí están los libros, Isaías, y se los puedo dejar en la descripción para que ustedes puedan tener este, este mensaje que el Señor quiere que su iglesia conozca, la iglesia del nombre de Él, porque eso es lo que el mundo rechazó su nombre y se pusieron un montón de títulos, se pusieron asamblea fulana, se pusieron bautistas, se pusieron un montón de seudónimos, pero él siempre estuvo interesado en que llevaran su nombre, la iglesia del nombre de Jesús. Le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero el mundo se desvió totalmente, el mundo cristiano se desvió y ahora estamos en lo que estamos. Así que dice el Señor, Isaías le dice al pueblo, entregámelos a mis hijas, porque yo los he creado. Estamos sobre la nueva creación, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay vuelta atrás. Somos una nueva creación. Somos la evidencia del cielo aquí en la tierra. La iglesia es la manifestación de Dios eterno a través de su Espíritu Santo. El contacto que tiene Dios con la humanidad es a través de su iglesia, a través de aquella iglesia pura que Él siempre está ministrando, que Él siempre está guiando. Estamos en un éxodo, vamos a camino al cielo. El pueblo antiguo tuvo un éxodo, caminó por un desierto para llegar a una tierra prometida. Nosotros también, el objetivo es ir a reencontrarlos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el propósito del Señor, no de nosotros. Así que nosotros, la obediencia es únicamente en tener su nombre, en tener en nuestra sangre el ADN del Señor Jesús, porque somos una nueva creación, porque las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas, dice el Señor, y el que está en Cristo nueva criatura es. Sos un nuevo hombre, has nacido de nuevo, nueva creación, moriste en la cruz juntamente con Cristo, has resucitado en el bautismo juntamente con Cristo, celebramos la cena del Señor y estamos en esa armonía espiritual con Cristo, sus ángeles, el reino de los cielos está con nosotros porque tenemos el Evangelio eterno. Para terminar, Apocalipsis capítulos 5, creo que, no, capítulo 3, el último libro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 6. A su nombre, gloria a Dios. Dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice, y ninguno cierra, y él cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, dice, la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le dice a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que está edificándose en su nombre. Y le dice, yo tengo las llaves de David y la puerta que nadie puede cerrar. Y dice, yo te he entregado, dice, las llaves, yo entregué, dice, porque, dice, delante de ti, dice, yo he puesto, he aquí yo he puesto, dice, delante de ti, una puerta. ¿Y cuál es esa puerta? Para entrar al reino de los cielos. Yo he puesto una puerta. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, ¿verdad? Yo soy el, como dice el versículo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. No sé cómo se me ha olvidado el versículo, pero que Él es el camino. Él es la puerta de entrada. Dice, el que por mí entrare, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Jesucristo único, no hay más por qué darle vuelta tanto al asunto. Es solamente Jesucristo. Y algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué no mencionas al Espíritu Santo y al Padre? ¿Y por qué? Es porque es revelación, porque esto se puede entender únicamente por el Espíritu de Dios, no es por una doctrina que ha sido una doctrina de tradición de hombres. Estamos hablando de esta doctrina de la que está escrita, del que el apostolado siguió bautizando en el nombre de Jesús, porque no han negado nunca su nombre, nunca lo van a negar. Y los que estamos siendo edificados en este evangelio, tampoco vamos a negar el nombre. Entonces dice, porque yo he puesto delante de ti una puerta abierta, dice, una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Entonces, eso es lo que quería compartirles a los padres de familia, a los amigos que puedan ver este video, que sigan meditando en la palabra del Señor, que sigan meditando en que Dios está interesado en un pueblo para su nombre y que no se mezclen, que no se estén, como dice, volviendo a los rudimentos, que estemos en la verdad, conseguimos nuestros hijos, enseñémosles la Biblia todos los días, no les estemos dando el teléfono ni poniéndoles caricaturas de muñequitos ahí para que se distraigan. Eso no existió en el tiempo antiguo, eso es moderno. El hombre de pecado se ha manifestado así, de esa forma, dejando al Señor y poniendo por encima de él toda esta tecnología, todo este tipo de cosas. Usemos la televisión, usemos las cosas para los niños, pero para que ellos aprendan el Evangelio y no aprendan a Satanás, que no se vayan en el camino de Lucifer, porque eso dice Deuteronomio 7, porque yo quiero que no le des tu hijo, no des hija, no traigas la hija de aquel pueblo pecador a tu hijo, porque se va a apartar de mi camino. Y eso es lo que el Señor quiere, es que nosotros no nos apartemos de su camino, porque Él quiere un pueblo para su nombre. Así que, y el único nombre dado a los hombres es el nombre de nuestro Señor Jesús, por el cual toda rodilla se doblará, sean demonios, principados, sea quien sea, va a caer de rodillas gritando que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. Y el ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 dice, adórenle todas las tribus de la tierra, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, al único Dios Todopoderoso que es Jesucristo y que trae en sus lomos un cinto de oro, ¿verdad? Y en su músculo trae una que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y trae él un vestido blanco, una vestidura como un Rey de Reyes todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que saber, que el que viene no es el Padre, el que viene es el único Dios todopoderoso, no vienen tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no viene el único Dios verdadero, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que creó los cielos en Génesis, el mismo, anuncia el ángel en Apocalipsis 14, es el mismo, no hay otro. Los ángeles conocen un solo Dios, ellos allá en el cielo lo están mirando, lo ven cara a cara. Entonces tenemos que saber que solamente existe una doctrina y que es la doctrina verdadera que está escrita en los apóstoles y bautizaron en el nombre del Señor Jesús. No estoy en contra de otras fes, sino que solamente quisiera entregar esto que el Señor quería que lo hablara, y eso es lo que he tratado de hacer. Espero que puedan escudriñar ustedes los versículos y poder llegar a esa plenitud de la verdad. Dios me les bendiga y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús permanezca siempre con todos nosotros hasta que Él venga. Hasta la próxima. Bendiciones.